El texto de las 3 palabras claves escrito por nuestro maestro Israel Rojas Romero es un texto de verdad muy interesante y en él nos comienza a explicar los fundamentos de la evolución, la causalidad del renacimiento y la subley de epigénesis. Allí este texto demuestra estas 3 palabras claves: evolución, causalidad, renacimiento. Tras estas 3 palabras claves, nos dice el maestro, se hallan 3 grandes leyes universales y eternas que el ser humano debe conocer y practicar para conquistar su liberación consciente y espiritual. El maestro Israel Rojas Romero Ragocine, insigne maestro fundador, director y posteriormente comendador de la Fraternidad Rosacruz Antigua de Colombia, conocedor de las leyes universales que rigen y gobiernan al hombre, a la naturaleza y al cosmos, maravilloso exponente del culto a la verdad, a la belleza y al bien, o divina trilogía de la sabiduría de las edades, como investigador infatigable de lo trascendental y como servidor incondicional de la humanidad, se convierte en un auténtico pilar de sabiduría y filantropía. En su concepción ideal, el alma del mundo, la divina madre cósmica, la única verdad y divina realidad, esencialidad infinita de todo cuanto ha sido, es y será, manifestación eterna, trina, voluntad, amor y vida. Él la percibía, la sentía y contemplaba tiernamente en el espíritu que contiene y encierra la substancialidad que vivifica, anima y embellece la naturaleza. Estas 3 palabras, como decíamos, nos permite responder a las inquietudes de siempre. ¿Quién soy cada día? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Las 3 palabras son la evolución. Todas las cosas proceden de una causa anterior. Causalidad o ley de causa y efecto. Renacimiento. El alma humana regresa a la tierra una y otra vez y se instala cada vez en un cuerpo físico y continuar la evolución consciente. Los enigmas de la existencia humana nos implican reconocer entonces de dónde venimos, qué somos y a dónde vamos. La Esfinge nos dice, solo Él es capaz de querer sinceramente que sea. Que Él recuerde entonces la divisa escrita en las iniciaciones antiguas sobre el zócalo de granito que tenía la Esfinge tetramórfica con garras de león, con alas de águila, con cuerpo de toro y con cara de hombre. Divisa que debe ser como ella era antes para estos perfectos iniciados, que eran los verdaderos alquimistas y los grandes rosacruces del siglo XVII, la divisa del perfecto masón: saber, querer, osar y callar. Saber con inteligencia, hombre, querer con ardor como el león, osar con audacia el águila, callar con fuerza como el toro. Solo es por un acto absoluto y ferviente de su voluntad que el profano de ayer será el 2 veces nacido, es decir, el espíritu por el cual una nueva vida va a desplegar los fastuosos ciclos de sus esplendores espirituales. Entonces, debemos comenzar a entender las relaciones de estos 4 verbos: saber, querer, osar y callar. Saber lo que sabes antes de actuar. Saber querer, saber osar, saber callar. Al querer también, querer saber, querer querer, querer osar y querer callar. Osar lo que se sabe, osar lo que se quiere, osar y osar callar. Callar saber, callar querer, callar osar y callar callar. El secreto de la Esfinge permite al ser humano o microcosmos unirlo al macrocosmos
Cuando reconocemos que las leyes de evolución, causalidad, renacimiento y la subley de epigénesis dirigen nuestro destino. Entonces, cuando nosotros ya comenzamos a callar en determinados momentos, hay unas transmutaciones en el ser, una intuición. Asimismo, con el saber, esa sabiduría, esa ciencia, hay que conocerla, pero en un momento saber callarla, saber hacer, saber actuar. La voluntad fuerte, la belleza, nos permiten conseguir ese querer que buscamos. Y todas estas se relacionan con el macrocosmos, con los diferentes niveles de la sabiduría universal, de la luz universal. Entonces, es un secreto que vamos logrando comprender cada vez más todos los días de nuestro vivir. La evolución. Todas las cosas que vemos proceden de una causa anterior y esa de otra y así sucesivamente hasta el infinito o inmanifestado, el cual es llamado por unos Dios, por otros espíritu y por aquellos naturaleza. De todas maneras, la unidad de la materia y de la energía se evidencia constantemente en todas las investigaciones que los hombres a través de las edades han realizado para hallar la verdad de los hechos y de las cosas. El hombre es el resultado de la evolución de la materia y de la energía sabia e inteligente del universo que operando con ella y con ella va modelando los elementos para aquellos que se ajusten progresivamente al mayor desarrollo de la conciencia interna en la entidad humana. Entonces, así tenemos una tríada de espíritu-materia, nos va reuniendo a crear formas de conciencia, cada cual en sus niveles y oficios, pensando en poder llegar a ese infinito, esa infinitud, y lograr así entender nuestro proceso evolutivo. Esa espiral de evolución nos la explica siempre el maestro, es nuestra conciencia. Duerme en el mineral, sueña en las plantas, despierta en los animales y se convierte más consciente y autoconsciente en los seres humanos y más elevados. Es una gran espiral de evolución consciente. El espíritu y la materia son dos polos de la cosa única y eterna. No existe un polo sin la presencia del otro y siempre presenta en cada partícula la inducción o atracción y la de la expansión y proyección, de tal suerte que la ley de evolución y su respectivo proceso de manifestación es la actividad por medio de la cual la naturaleza, sustancia, se ajusta progresivamente a las necesidades del espíritu para que ésta pueda tener vehículos adecuados para su exteriorización o su manifestación interna. Como vemos, el espiral de la vida está ocurriendo, ocurrirá y es continua. Nuestro planeta, sabemos, ha evolucionado por varias épocas. Una polar, hiperbórea, lemúrica, atlántida, una época aria y seguirá evolucionando. Es una evolución consciente de ese espiral. Entonces, hace más o menos 4.6 billones de años se forma esa Tierra y allí esa vida presente va durmiendo en rocas ígneas hasta seguir las primeras formas de vida continua en el espiral de la vida para ir desarrollando inicios de protistas, primeros seres, aquí celenterados, continúa, rocas sedimentarias diferentes, arenas, van apareciendo todas las evoluciones de seres en el agua, la época de los reptiles, de la formación de las plantas, regresa, se va viendo esa evolución, época de los dinosaurios, las montañas se hacen más rocosas y estables, evolucionan grandes mamíferos, todos sabemos toda esa fascinante historia de esa evolución que es consciente y que va dando ya formas y tenemos el ser humano y cómo vienen diferentes momentos de esa evolución. Es el espiral de la vida.
Esto implica adaptaciones continuas al medio ambiente y desarrollo de las formas vivientes en un orden filogenético con relación a sus niveles evolutivos. Para que todo esto se dé, estamos ante un cosmos muy sabio. Hay una divina Trinidad, una conciencia divina que tiene la materia raíz, el espíritu raíz y sus diferentes emanaciones. De la primera emanación, la materia, energía, generando conciencia, se hace la evolución material. De esa materia pasa por los estados sólido, líquido, gaseoso, coloidal, los diferentes éteres, en toda una evolución. En la evolución de la vida, segunda emanación, los 7 reinos de la vida. Va pasando por el reino mónera protista, los vegetales, animales, el hombre, el superhombre y el ser en vía de evolución. Igualmente, de la tercera emanación de relación espíritu-alma, vienen los 7 rayos, cada cual actuando en la formación de la evolución de nuestro espíritu. Entonces son los canales creadores. Esa evolución en nuestro momento, en el ser humano, es una evolución material de forma y de conciencia. Charles Darwin se dio cuenta que la evolución orgánica, vegetal, animal y humana es una actividad por medio de la cual el espíritu subyacente en el interior de la naturaleza va encontrando modos de exteriorizar sus ilimitados poderes. La evolución ontogénica o la del ser humano repite la historia del desarrollo evolutivo animal. Se ve con su cerebro reptiliano o vegetativo. Entonces, nuestro cerebro tiene una parte que nos recuerda que tuvimos vida vegetativa para las funciones de respiración, mantener el calor, la digestión, igual que los reptiles, las aves, tenemos cerebro reptiliano. Pero también hemos evolucionado un cerebro de emociones, que es el cerebro límbico. Allí está presente toda esa emoción que mantiene nuestra vida con base en el hipotálamo, centro de las emociones, y también ya la evolución nos permite desarrollar el neocórtex, que está directamente en relación más con la evolución del alma, porque allí relaciona al centro acna, su relación con la glándula hipófisis y epífisis, como ya habíamos explicado antes. Se han dado proporciones de estudios, formas para entender cómo han sido nuestras vidas. Tenemos los aparatos, las formas de recordar. Entonces somos seres en evolución consciente. Esa evolución de la conciencia se da en todo momento, se está logrando. Entonces, sucede en el mineral, ya decíamos. Allí hay energía interna, reacciones de sacada de calor, de entrada de calor, reacciones que permiten que se dé esa forma activa del mineral para que pueda evolucionar. El vegetal ya busca la fuente de luz con un fototropismo positivo y también sus raíces se sumergen a los fondos para tomar la energía de Jehová del centro de la tierra en busca de mejorar su mundo astral. Es un ser en evolución. El animal igualmente ya tiene reacciones de emoción, de movimiento, y muchos de los animalitos avanzados como gorilas, chimpancés, elefantes y caballos ya van buscando más cómo aprender un mundo mental, y el ser humano también, con su cuerpo físico astral, y lograr ya un ser mental de operaciones concretas y abstractas que en algunos momentos piensa en su espíritu, pero que de verdad ese espíritu debe pensarse más, poderse entender que somos espíritus virginales, que ese espíritu está en vía de evolución, que pasa ya a ese ser concreto para obtener
unas experiencias de reconocer que somos espíritu de vida y que podemos llegar a ese espíritu de Dios. Entonces somos un cuaternario inferior, pero con probabilidades de ir ascendiendo en las ciencias del espíritu. El camino a la evolución en los 7 reinos, como vemos. Decíamos que somos una mónada, un espíritu virginal que pasa por los diferentes momentos con una primera esencia hacia el reino humano, una segunda, la esencia elemental del reino animal, una tercera en el reino vegetal y una en el reino mineral. Entonces, como seres humanos, hemos pasado por estos momentos y vamos evolucionando para lograr desarrollar nuestros vehículos espirituales y poder ser seres de más capacidad, seres superhumanos, que allí hay todas unas jerarquías de cómo ocurren estos seres. La ley de evolución, el espíritu interno, está modelando la materia para exteriorizar conciencia y se va dando cuenta que nuestros errores se deben a nuestra propia ignorancia en los procesos del pensamiento, los sentimientos y los actos para entender el camino que ha tenido en la evolución. Entonces todos estamos en esa vía consciente de evolución. La causalidad o ley de causa-efecto es la segunda palabra que da solución a los problemas de la existencia humana, pues nada ocurre por casualidad o torpe destino, ni aún poder ciego e inconsciente. Buda dijo, los efectos siguen a las causas como la sombra al cuerpo. Jesús dijo, con la vara que midiereis seréis medidos. El señor Hermes enseñó, con la misma energía con que péndulo oscila a la izquierda, oscila a la derecha. Y Platón nos dijo, haz a otros lo que quieras para ti. En cambio, la humanidad actual, con cultura superficial, cree que puede obtener altos beneficios perjudicando a los demás, pero resulta que las consecuencias son funestas y después de su inconsciencia culpa a los demás por los daños. La tecnología avanza, pero no en paralelo con el progreso de la ética, estética, ni de las más elevadas comprensión de la vida, es decir, de la conciencia. El mundo se halla supercivilizado, pero totalmente inculto. Ante este hecho, la señora Madame Blavatsky nos dice, la visión kármica de la vida humana. Karma es la ley fundamental del universo, la fuente original y origen de todas las demás leyes que existen en toda la naturaleza. Es la ley inequívoca que ajusta la causa y el efecto en los planos físicos, mental y espiritual del ser. Esta ley de karma ha sido estudiado desde hace miles de años. Un filósofo llamado Rumi nos va explicando cómo si analizamos en las vidas pasadas y tuvimos acciones serviciales, hemos creado en este momento un buen ambiente. Si en vidas pasadas hacíamos acciones dañinas, se crea un mal ambiente. Los deseos y aspiraciones de vidas pasadas nos van creando las capacidades que tenemos. Si en vidas pasadas tuvimos pensamientos sostenidos, ahora podemos tener un carácter ya en desarrollo. Si en vidas pasadas teníamos éxitos, ahora tenemos entusiasmos por el progreso. Si tuvimos experiencias positivas, ya vamos creando sabiduría. Si las experiencias fueron dolorosas, también han sido capaces de dejar recuerdo para crear conciencia. Si se ha hecho una voluntad de servicio, de cooperación, se va creando la espiritualidad. Causa y efecto, nos lo dice el maestro Ragosini. La evolución es ley divina, la causalidad su fundamento. El movimiento se origina
por reacciones del momento. El momento se vive, el recuerdo se añora y cada quien recibe lo que viviendo elabora. El efecto es la causa que en nosotros reside, haciendo una pausa que el lector no olvide, que hacemos destino, pensando y obrando. Este es el camino que vamos labrando. La ley es la vida que hace justicia. Ella nos convida, ella nos enjuicia. No hay nada distinto del efecto que causa la labor del momento, sin demora o con pausa. El pasado genera el presente. Este es el lado de la vida volente, nos dijo el maestro. El renacimiento. La evolución se cumple en un proceso continuo de causalidades y renacimientos, hasta que el alma se haga autoconsciente del pasado, siendo consciente en el presente y uniéndose por conciencia a la causa de origen o espíritu universal de la naturaleza omnipresente. Entonces, todos tenemos ya experiencia que las personas nacen, van creciendo, pasan por sus diferentes estados, ya en la edad mayor, pues ya se fenece y pasa el alma, espíritu a los planos sutiles. El cuerpo ya deja libres sus elementos para continuar los procesos de transformación. Pero ya en los planos sutiles somos almas y espíritus y allí va operando la ley de causas-efectos. Tenemos entonces una formación como un huevo de la vida que ya va a generar ese nuevo ser, va creciendo la niña hacia los 14, 21, 30, en ciclos de 7 años, se va pasando la vida, a los 77 años ya mayor, entonces ya se ha hecho un renacimiento y se continúa todo operando por esa ley. Es una ley en evolución consciente. La ley de renacimiento ha sido enseñada por los sabios de todas las edades. Así tenemos en San Mateo capítulo 16, versículo 14, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién cree que soy yo? Y ellos contestaron, algunos creen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros que eres Jeremías o uno de los profetas. La sabiduría oriental fundamenta su filosofía con las leyes de evolución, renacimiento y causalidad. El budismo cuenta hoy con más de 1.000 millones de afiliados y todos son evolucionistas y renacentistas. La ley de renacimiento es la que explica lógicamente el porqué de las acentuadas diferencias que existen en los seres humanos. Lo mismo nos indican los chinos, los griegos, los romanos, incluso los primitivos cristianos hasta el Concilio de Trento de 1545 van a tener en algunas de sus líneas de conocimiento la afirmación de que los hombres vuelven a la tierra e incluso de que Jesús, Cristo, era una suerte de reencarnación de uno de los profetas anteriores. Vemos pues que este argumento se pasea por toda la historia. En las escuelas chinas, por ejemplo, orientales, los niños van aprendiendo a hacer su propia rueda del samsara. ¿Qué hice hoy? ¿Qué causas tuve y qué efectos van a tener? ¿Cómo viene mi carrera, mi desarrollo y hacia dónde va? Las relaciones causa-efecto se van manifestando y todos van siendo conscientes de que tenemos que plantear, reconocer esto para poder entrar en esa rueda de renacimientos. Los esquemas se hacen más sencillos, más complejos, pero todos van dando cuenta de esa gran rueda en que estamos en una evolución consciente. La gente de la cultura occidental comúnmente se resienten cuando hay alguien que reconoce y sabe que la ley de renacimiento es la que explica lógicamente el porqué de las acentuadas diferencias que existen en los seres humanos.
¿Por qué a pesar de llamarse cristianos no se han tomado la molestia de estudiar los evangelios, que son la auténtica sabiduría del cristianismo, y comúnmente siguen la vida profana? Nadie se burla de la eterna ley de causalidad, como dice el evangelio, porque lo que a otros hacemos invariablemente sin salvación posibles, nos harán a nosotros. Personas hay y abundan en número que siendo ricas, buenas y generosas, sufren lo increíble frente a la gran cantidad de problemas de orden físico, mental y psíquico. Si no existiera la ley de renacimiento, la injusticia se haría evidente en tales casos, pero con el conocimiento de la ley de evolución, la causalidad y de renacimiento, comprendemos que esas personas, aunque buenas hoy, en el pasado hicieron grandes errores de los cuales se están purificando, preparándose para un magnífico porvenir. En cambio, los que constantemente están perjudicando a sus hermanos en la humanidad, mintiéndoles, robándoles y engañándoles en todo sentido, se están creando un desastroso porvenir. De la muerte al renacimiento, como todos sabemos, se nace con un cuerpo físico porque existen unos átomos permanentes activos en nuestro ser. Para algunos es un átomo simiente, otros lo subdividen diferentes, pero de todas maneras, este hecho hace que tenemos unas formas activas que nos dan desarrollando el cuerpo astral, el cuerpo mental, se van desarrollando luego ya hacia los centros superiores del ser, y ya cuando llega la muerte, estas personas caen y de nuevo se hace el renacimiento, se va de nuevo como tal, y ya la nueva persona queda libre para seguir renaciendo. Entonces es todo un ciclo de la muerte al renacimiento continuo que nos explica estos procesos. Para todos también es consciente que hay etapas de 7 en 7 años que nos van marcando límites. El cuerpo físico se renueva totalmente cada 7 años. El cuerpo astral y mental en periodos más cortos, y asimismo la acción de los chakras. Se va desarrollando el ser hacia los 14 años, de los 14 a los 21 años, más desarrollo del corazón y ya del entrecejo. Ya cuando la edad va avanzando, las personas van pasando por estas etapas. A los 21 años ya se ha estudiado, ya a los 28 tiene un hogar, un amor, el casamiento, la voluntad se hace más férrea hacia los 35, 40 años. Luego, en muchas ocasiones, comienza a haber diferencias en las formas de concepciones. Por ejemplo, a los 49 años, la gente tiene mucha sabiduría, pero otros tienen su mente muy estrecha. ¿Por qué? Por el manejo de la ley de karma, de causas. Unos, por ejemplo, a los 56 tienen mucha compasión, pero otros tienen una rigidez, psicorrígidos. Otros hacen recapitulaciones de su vida y siguen evolucionando cada vez más en sus trabajos, en sus formas, en sus oficinas. Pasan los 70, 80 años y esa evolución de análisis integral de su ser continúa. Ya vemos nomás el Papa de 70 y pico de años, presidentes de 72, sigue evolucionando, la gente sigue avanzando con esa sabiduría. Depende de cómo he manejado mis etapas. Ahora, en relación al esquema de los septenarios, espíritu y materia que tenemos, que inicialmente nos vamos preguntando dónde estoy, quién soy, qué quiero, pero muchas veces hay gente de los 50 a los 56 que se están preguntando ese ahora y yo qué más quiero hacer. El espíritu, materia lo tienen en relación casi adolescente, no han madurado. Otros son más avanzados
tienen espíritu materia ya hacia los 64, 70, piensan lo que hicieron, lo que legaron, sus escritos. A los 71, todo lo que hicieron de su vida, sus conferencias, trabajos, sus dineros, pero otros no. Pasan los años y ya a los 70 años otra vez comienzan a ver qué quiero, son problemas para la familia, porque la relación espíritu-materia no se logra. Entonces, se van dando diferentes épocas en la vida. Una cuando fuimos sol naciente, sol matinal, sol de mediodía, sol de media tarde y ya sol en el ocaso. Pero tenemos que aprender que el ocaso de los años es un premio para recapitular nuestra vida, hacer las prácticas básicas de retrospección, reconocernos como personas, avanzar en los estudios, porque es la época completa de reconocer esos saberes, corregirnos, saber cómo fue nuestra vida, nuestros análisis y a dónde voy, muy consciente de las leyes de reencarnación, de mis estudios, ya a los 78, 84 años, una persona que ha seguido interrelaciones espíritu-materia, entiende sus septenarios, está consciente de que somos materia, energía, alma, espíritu, que esa alma, espíritu tiene su lugar, va a renacer, y culturas diferentes que se colocan, pero la gran mayoría de las personas solamente trabajan su cuaternario inferior y no van desarrollando estas relaciones superiores del sol del ocaso. Entonces viene la pregunta, ¿cómo manejamos ese secreto de la esfinge en los diferentes septenarios de nuestra vida? El chino tiene su yin y yang, su polaridad, y siempre va haciendo culturas de entender más en la tabla del samsara, su saber, callar, osar, y va recordando más, y tenemos poblaciones de 100 y pico de años muy conscientes. Luego aquí viene una esencia de trabajo para todos, cómo podemos ir y no perder esta reencarnación, sino seguir avanzando. Causa y efecto, nos dice el maestro. Al desencarnar nos llevamos la experiencia de ahora y con ella labramos la conciencia a otros. Al renacer en la forma, nuestra escuela se inicia, siendo esta la norma de juicio y pericia. La comprensión de la ley de secuencia dignifica la vida, tal es la influencia que en el saber anida. Dios es justicia, es causa y efecto. Allí no hay malicia, sino justo precio. No hay perdón ni hay castigo, sino solo función del acto enemigo. Si nuestra acción es ajena al cariño, pues cariño es amor que engendra la gloria. Odio es terror que conduce a la escoria. Arquitectos somos de nuestro destino. Por tal, de la vida, hagamos glorioso camino. En acción, ya conocemos las leyes. Además de las 3 leyes, hay una subley que es la de epigénesis o uso voluntario de la ley de causalidad. La epigénesis es el uso voluntario de la ley de causalidad para ampliar el campo de nuestra evolución consciente. Se podría definir epigénesis diciendo, es construir sobre lo ya elaborado. Hay un libre albedrío en la construcción, razón por la cual hay que construir senso conciencia. Lo que a otros hacemos, nos lo hacemos a nosotros mismos, porque los efectos siguen a las causas como la sombra al cuerpo. El señor Buda, gran sabio de Oriente, veía que los egos nacen, desencarnan y vuelven al nacer con las mismas tendencias de sus vidas anteriores sin cambiar el panorama. De este modo se designa este hecho con la palabra de recurrencia, es decir, que volvemos a nacer con las mismas formas, igual que entonces
Esa recurrencia ocurre y debemos siempre tratar de avanzar. Conozca, ame, respete y aplique inteligente y sabiamente las leyes universales y eternas de evolución, causalidad, renacimiento y epigénesis para iniciar la marcha por algún sendero de ennoblecimiento y superación que le conduzca al desarrollo de la sensoconciencia para el bien propio de la humanidad y del mundo. Bueno, gracias mil a todos.